Unidad 8. Ética y globalización. El concepto de globalización está asociado a unificar fronteras, masificación cultural. Es similar a la mundialización, que se consideró un movimiento en el siglo XIV, en el cual después de generar la primera imprenta, después de que los ferrocarriles empezaran a recorrer Europa y también se estuviera desarrollando las primeras empresas en un sistema feudal, y se puede asociar esa globalización a esa época porque, similar a lo que estaba pasando allá, las ideas empezaron a moverse con mayor fluidez, empezó a haber más información, las distancias empezaron a reducirse y a la vez la información empezó a ser acceso de todos. Entonces se podría decir que ese fenómeno de mundialización que vivía la Europa de la época es muy parecido a la globalización actual. Otro de las características que presenta la globalización es fenómenos de masificación cultural. Hay algunos conceptos que son importantes para analizar la teoría o lo que está sucediendo con la globalización. Primero, el humanismo. Básicamente, humanismo es la toma de conciencia que debe tener la humanidad, que el humanismo debería ser un pivote y la educación también para generar un pensamiento crítico frente a lo que sucede en la sociedad. Es por eso que el humanismo y la educación deben estar muy alineados. La cultura, por su parte, cuando se ve el origen de esta palabra, significa el grado de dominación que tiene el hombre de las condiciones de vida. Obviamente, cuando a mayor cultura, mayor dominación de los elementos de la sociedad. Como la educación muchas veces es floja, la globalización maneja todas las esferas de la sociedad. Es decir, los jóvenes actualmente se mueven, no racionalizan, culturalmente se dejan llevar por todas las hibridaciones que da la sociedad, todas las subculturas juveniles, muchas veces sin tener un criterio de qué es lo que hay detrás de todo lo que está sucediendo ahí. Por eso es importante el concepto de cultura y educación en una sociedad de globalización. El concepto de alienación significa la incapacidad de dominio del hombre de las condiciones sociales, algo que muy comúnmente está pasando en nuestra sociedad. El hombre no está teniendo dominio de lo que está pasando en su cultura, de lo que está pasando en sus conceptos, y todo es porque no hay una cultura para la alienación. Cuando hablamos de globalización y educación, encontramos que básicamente lo que está sucediendo en la sociedad es un fenómeno de transculturación. Transculturación, ¿qué significa? Que varias culturas se mezclan, que es lo que está sucediendo con la globalización, pero usualmente una tiene dominio sobre otra. Muchas veces, digamos, como sucedió en el Imperio Romano se acabó porque otras culturas tuvieron control sobre él. Sin embargo, a pesar de eso, el pensamiento del Imperio Romano imperó a través de la época, a través del desarrollo histórico, a pesar de que había otras culturas dentro de ellos. Muchas veces la transculturación es unas culturas mantienen su pensamiento sobre otras, y en la globalización es importante eso, que los conceptos y la identidad sean tan fuertes que la cultura pueda prolongarse. El concepto de modernidad no es algo que nace en esta época. La modernidad nace como tal, como concepto desde hace mucho tiempo atrás. A veces se habla de lo moderno, de conceptos de moda, de lo nuevo, lo novedoso, y resulta que esto siempre ha sido algo que ha movido la sociedad. Por eso es importante entender, cuando conocemos la historia, nos damos cuenta que estamos repitiendo muchos modelos, muchos esquemas. El concepto de modernidad nace en la Roma antigua, es decir, ellos ya hablaban de eso. San Agustín, por ejemplo, ya hablamos del siglo 400 después de Cristo, él consideraba
que era moderno, aquel que era crítico del pasado, aquel que no era pagano. Esa persona era moderna y la sociedad de la época le seguía como toda la pista a lo que él consideraba. En el siglo XVII, por su parte, Escolástico era moderno. ¿Y escolástico qué significaba? Era la tendencia de la investigación a empezar a trabajar la hermenéutica o la interpretación de los textos antiguos y leer los manuscritos en originales, los manuscritos de la Biblia. Por eso, como se estaba dando la Revolución Protestante, ser escolástico era investigar la Biblia desde sus lenguas de origen y además desarrollar toda una investigación hermenéutica. Eso significaba ser moderno. Y también era moderno leer Platón en los originales. Cuando la persona sabía griego y podía leer, porque recordemos que la Grecia moderna tenía varias lenguas, pero era muy importante el griego antiguo más que el latín, entonces leer el manuscrito en el griego antiguo era muy importante y era considerado como moderno. En el siglo XVII, por su parte, como se dio el siglo de las luces, el siglo de la época de los derechos humanos, entonces en esta época ya otro concepto era importante como modernidad, y la persona moderna era aquella persona que era ilustrada, que tenía los conceptos de vanguardia, la ilustración que empezaba a hablar de otros principios filosóficos, principios de nuevos gobiernos, de dejar la monarquía. Entonces aquel que era ilustrado era considerado como moderno. Con respecto a la época de esta globalización, es importante que tengamos varios soportes para entender qué se debería contemplar para esta globalización. Primero, con respecto a la educación, que pudiéramos generar seres que tengan una memoria histórica, es decir, que tengan un principio de entender qué es todo lo que ha pasado a través de la historia para analizar el contexto actual, porque muchas veces hablamos de inteligencia por desarrollar unas capacidades, pero muchas veces la inteligencia y el desconocimiento de lo que se desarrolla científicamente y teóricamente en la sociedad hace que los organismos, las personas no tengan una capacidad crítica frente a lo que está pasando. A la vez una racionalidad científica, es decir, que tenga argumentos de valor científicos, de investigación, de profundidad para analizar el contexto social. De la misma manera, que tenga una racionalidad expresivo-comunicativa, es decir, que el individuo que se está generando sea una persona que no solamente construya conceptos, sino que los pueda expresar, ¿cierto? Para que podamos tener una identidad y un desarrollo de conceptos real. El problema de nuestra sociedad es que cada uno de los jóvenes, inclusive de los adultos, considera original lo que él piensa, pero nosotros nos movemos como original con una identidad propia de pensamiento, de investigación, de educación, y eso es importante también tenerlo presente. Chomsky, por su parte, Noam Chomsky, que es un lingüista norteamericano que todavía impera en muchos de sus pensamientos y vive, decía, nosotros muchas veces tenemos miedo a la democracia, y tener miedo a la democracia es que no es ser crítico, tener una actitud siempre de juzgar, sino tener conceptos, tener argumentos y saber por qué lo que se está planteando no debería ser así. Finalmente, es importante o consideraba importante para que cerráramos esta materia el analizar las culturas híbridas. Néstor García Canclini, escritor mexicano, plantea que las culturas híbridas son ese concepto que debemos tener nosotros también como identidad propia, como identidad latinoamericana. Es decir, que la sociedad construya personas que sean capaces de construir modelos económicos, modelos sociales, modelos culturales que sean enfocados a la realidad de un país, enfocados a la realidad de una sociedad. Es decir, Canclini habla su teoría que se llamó las culturas híbridas. Nosotros los latinoamericanos somos una cultura híbrida, es decir, esa cultura
que se asocia a una matrona que vende en un mercado, a una campesina, a un mercachife, ¿cierto? A otro tipo de personajes, el conductor, la persona que trabaja en la tienda. Todo ese tipo de personas son una representación cultural. Es decir, los modelos se copian. Nosotros copiamos modelos políticos de otros países, pero no desarrollamos nuestros propios modelos. Por eso, como no tenemos cultura, como no tenemos pensamiento, no hay un desarrollo de esto, tampoco podemos desarrollar una identidad y un desarrollo, pues no existe. Entonces es importante que desarrollemos unas culturas y unos modelos económicos no copiados, no fusilados, sino propios de la realidad nuestra. Bueno, finalmente, esta es la presentación de ética y globalización. Espero les haya agradado. Nos vemos en la próxima clase.